Hello students, una vez más le habla la profesora María Elizabeth Maqueltuna y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema súper sencillo y práctico, ¿ya chicos? De los cuales hoy vamos a aprender, ¿ya? A ver, ¿qué temas vamos a desarrollar? Vamos a hacer el plural regular, vamos a hacer también el a versus el an y además vamos a hacer también los colores, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Plural nouns. ¿Qué sería plural nouns? Es decir, sustantivos plurales. Como mis, no entiendo. Te explico. ¿Cómo vamos a pasar un sustantivo singular a un sustantivo plural? Es decir, si tú dices lápiz, está en singular, obviamente. ¿Cómo lo dices a plural? Lápices. Si tú dices manzana, en plural, ¿cómo sería? Manzanas. Si tú dices, por ejemplo, casa, ¿cómo vas a decir en plural? Casas, ¿no? De esa manera nosotros vamos a desarrollar el tema de hoy, plural nouns, es decir, sustantivos plurales. ¿Está bien? Aquí está, sustantivos plurales. Para ello vamos a ver unas reglas, ¿ya? Porque no es como que profesora, sencillamente le agrego una S nada más. No. En los sustantivos plurales en el inglés, para ello, para transformar estos sustantivos singulares a plurales, van a haber unas reglas y lo tenemos a continuación. A ver, la primera regla, ¿qué nos dice? Esta primera regla nos está diciendo que si no cumplen estas otras reglas, sencillamente hay que ponerle S. Profesora, no entiendo, te vuelvo a explicar. Esta primera regla mejor lo vamos a ver al último. Vamos a ver la de acá primero. ¿Está bien? ¿Qué nos dice? Si el sustantivo termina en S, termina en CH, termina en SH, termina en X o termina en Z, sencillamente le vamos a agregar ¿qué cosa? Es, nada más. Es, por ejemplo, si te dice un bus, dos buses. Un match, dos matches. Por ejemplo, acá termina en S, cumple la primera regla, sí, mi, sí cumple, ok, ¿qué nos dice? Agregar es, listo, al final agregas es. Siguiente, ¿en qué termina? Mis, termina en CH, perfecto. ¿Cumple la regla? Sí, mi, sí cumple, ¿qué haces? Agrego ES, listo, ¿me entiendes? Dish, ¿en qué termina? Mis, termina en SH, ¿cumple la regla? Sí, ¿qué haces? Agrego ES, ya está. Siguiente, ¿en qué termina? En X, listo. ¿Cumple la regla? Si cumple mis. ¿Qué pones o qué agregas? Profesora, pongo es. Listo. De igual manera acá, kiss, kisses. Siguiente, ¿qué nos dice? Sencillamente, si el verbo termina en F o termina en fe, es decir, FE, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a quitarle esta F o esta FE y en su reemplazo vas a poner ves. Lo que está aquí, ves. Por ejemplo, live. Termina en F, cumple la regla, sí. ¿Y qué nos dice según la regla? Vamos a eliminar esta F y agregamos la palabra ves, B-E-S. Singular, lo estamos pasando a plural. Siguiente, wolf. Termina en F, cumple la regla, sí. ¿Qué hacemos? Eliminamos la F y sencillamente agregamos B-E-S. Siguiente, ¿qué hacemos aquí? ¿Cumple la regla? Sí, mis, porque termina en fe. Ya está. ¿Qué hacemos? Eliminamos esta F y agregamos V-E-S. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo en realidad. ¿Ya? Siguiente regla. ¿Qué nos dice? ¿Cómo pasamos de un singular a un plural? Sencillo. Si la palabra termina en una vocal más la Y, ¿ok? En una vocal más la Y, sencillamente agregamos ese. Por ejemplo, la palabra day, día. Para decir días, ¿cómo hago? Ah, ya, la regla nos dice que si termina en Y, pero a su costadito hay una vocal, es decir, cualquier vocal, sencillamente agregamos S. Acá de igual forma, si la palabra termina en Y a su costado hay una vocal, sencillamente agregamos S. Eso es lo que nos está diciendo. Boy, boys. Guy, guys. Donkey, donkeys. ¿Ya? Acá, sin embargo, no es así. ¿Qué nos está diciendo? Si la palabra termina en Y, pero a su costado hay una consonante, ¿qué hacemos? Quitamos esta Y agregamos IS. Por ejemplo, city, cities. Baby, babies. Por ejemplo, aquí estamos quitando la Y y estamos agregando IS. De un singular pasamos a un plural. ¿Ya?
Baby termina en Y, pero al costado hay una consonante. ¿Qué hacemos? Quitamos la Y y agregamos IS. Story, ¿qué hacemos? Como termina en Y, pero a su costado hay una consonante, quitamos esta Y y agregamos IS. No es lo mismo que acá. Ojo, no es lo mismo. Acá nos está diciendo que termina en Y, pero al costado hay una vocal y sencillamente agregamos S. Sin embargo, aquí no. Aquí nos está diciendo que si termina en Y, pero a su costado hay una consonante, sencillamente quitamos la Y agregamos IS. ¿Ya? Estas reglas, más que nada, les vuelvo a repetir, son de cómo pasamos de un sustantivo singular, es decir, a uno solo, de uno, a un plural, es decir, a varios. ¿Ya? Y estos son sustantivos irregulares. ¿Qué quiere decir sustantivos irregulares? Que sencillamente en estos sustantivos no hay regla que se aplique. ¿Ok? Lo que está aquí son sustantivos regulares. Lo de acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son sustantivos regulares. ¿Qué cosa quiere decir sustantivos regulares? Que a estos sustantivos se les va a aplicar esta regla. ¿Ya? Que se les va a aplicar esta regla. Sin embargo, a los sustantivos irregulares, ¿qué nos quiere decir? De que no le vamos a aplicar ninguna regla, sino que su escritura van a cambiar completamente. Por ejemplo, de man pasamos a men. Fácilmente uno puede decir, profesor, acá solamente le agrego ese. No, porque esto es un sustantivo irregular y los sustantivos irregulares cambian su escritura totalmente. ¿Ya? De la misma forma acá, en foot, en tooth, en mouse y en person. Person es uno, una persona. People ya sería gente, varias. ¿Ya? Y esta primera regla sencillamente es, si el sustantivo no cumple ni esta regla, no cumple esta regla, no cumple esta regla, no cumple esta regla, sencillamente tú qué vas a hacer, al final vas a agregar ese. Esta es la regla más sencilla. Ya no olvidarse esta regla, esta regla, esta regla, ni esta regla. ¿Ya? Después, si tú ves que el sustantivo, cualquier sustantivo que tú quieras pasarlo a un plural, ¿ya? No cumple esta regla, ni esta regla, ni esta, ni esta, sencillamente tú le vas a agregar ese. Pero los sustantivos irregulares, obviamente, no aplican ninguna regla. ¿Por qué? Porque los sustantivos irregulares cambian completamente su escritura. ¿Ya? Pasamos entonces al siguiente. Examples. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Ya? Monkey. Profesora, acá termina en Y, perfecto. Y al costado que hay una vocal. ¿Qué hacemos? Sencillamente agregamos S. Aquí, computer. Profesora, acá no hay ninguna regla, no cumple las reglas anteriores. Entonces, ¿cuál aplicamos? La primera regla, profesora, que sencillamente agregamos S. Siguiente, Fox. Ah, profesora, acá sí, porque había una regla que decía que cuando termine en X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al final agregamos ES. Muy bien. Y la última, profesora, acá nos dice que como termina en Y, pero anterior hay una consonante, profesora, no es como la primera, porque dice monkey. En la primera sí, profesora, agregamos ese porque como termina en Y, al costado hay una vocal. Y según la regla nos dice que cuando pasa esto, sencillamente agregamos ese. Sin embargo, aquí no. Aquí nos está diciendo que como termina en Y, pero al costado hay una consonante, ¿qué hacemos? Quitamos la Y sencillamente agregamos IS. ¿Ok? Si acá te dice mono, monos. Computadora, computadoras. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Pasamos entonces a versus an. ¿A qué se refiere a y a qué se refiere an? ¿Ya? Este a solo significa un una. Y este an también significa un una. Como profesora no entiendo, te vuelvo a explicar. Este a significa un una. Y este an también significa un una. Profesora, y si ambos significan un una, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, el uso. ¿En qué momento tú vas a usar a en una oración y en qué momento tú vas a usar an? ¿Ya? Esa es la diferencia en el uso. Ok, vamos a ver. Este yes significa sí y este no significa obviamente no. Pasamos aquí primero. Sí, la palabra empieza con el sonido de una vocal, sencillamente vamos a ponerle an. Y si la palabra no empieza con el sonido de una vocal, sencillamente ponemos a. Profesora, no entiendo. Te voy a explicar. ¿Cuándo vas a usar este an, este a con n? Cuando la siguiente palabra acá al costadito
esté al principio con una vocal. Ahí pones an. Sin embargo, cuando vas a usar a, cuando la siguiente palabra, es decir, la palabra que está a su costadito, empieza con una consonante. Profesor, estoy entendiendo más o menos. Acá te pongo ejemplos, ¿ya? A ver, en este caso, ¿por qué estamos poniendo an? Porque aquí la siguiente palabra es apple. Y apple empieza con a. Y a obviamente es una vocal. Perfecto, por eso ponemos an. Acá, eraser, vocal e. Perfecto, entonces ponemos an, porque está empezando con una vocal. Aquí, orange, empieza con una vocal. Es por eso que estoy poniendo an. ¿Ok? Y el siguiente sería a, cuando la siguiente palabra empieza con una consonante. Por ejemplo, book. Aquí empieza con una consonante. Es por eso que estoy poniendo a. Student, acá empieza con S, por eso estoy poniendo a. Dog, también vamos a ponerle a porque aquí empieza con una consonante que sería la D. Acá te dice una manzana, un borrador, una naranja, un libro, un estudiante, un perro. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, este a significa un una y este an también significa un una. ¿Cuál es la diferencia? En el uso, ¿ya? En el uso. Por ejemplo, este an lo vamos a usar cuando la siguiente palabra empiece con una, muy bien, con una vocal. Sin embargo, vamos a usar este a cuando la siguiente palabra empiece con una consonante. Acá, por ejemplo, yo he completado. En estos espacios en blanco vamos a ver cuándo vamos a usar a y cuándo vamos a usar an. Acá ya está listo. Como aquí la palabra es con S, es una consonante, ponemos a. Aquí la palabra como empieza con una vocal, sencillamente ponemos an. Aquí como la palabra empieza con una consonante, ponemos a. Perfecto. Aquí como la siguiente palabra empieza con una consonante, ponemos a. Aquí como la siguiente palabra empieza con una vocal, perdón, ponemos an. Aquí como empieza con una vocal, con una consonante, ponemos a. Acá de igual forma empieza con una consonante, ponemos a. Acá me dirán, profesor, y acá entonces, ¿por qué? Si empieza con una vocal, ¿por qué pone a? Porque acá te está diciendo de un lenguaje fácil, ¿ya? Un lenguaje fácil. Entonces, como sabemos, en el inglés primero vas a escribir el adjetivo y después escribes el sustantivo. En todo caso, lo que aquí manda sería el sustantivo. Y el sustantivo empieza con una consonante. Es por eso que estamos poniendo a. Pasamos al siguiente. Colors. ¿Ok? Colors. Yo creo que más que nada, muy aparte que nosotros estemos aprendiendo lo que es gramática, también estamos aprendiendo lo que es vocabulario. Ya en el inglés es importante eso, aprender no solamente la gramática, sino también aprender el vocabulario para poder ampliar nuestro campo semántico en cuanto a las palabras del inglés. Ya me dirán, profesor, ¿en qué momento vamos a hacer audios? Vamos a hacer por ejemplo, ¿no? Listening, vamos a hacer los reading, los speaking, ¿no? También lo vamos a hacer. Ya en estas primeras semanas más o menos estamos avanzando de una manera súper sencilla para que ustedes se puedan acoplar también, ya en estas semanas de adaptación más que nada de los temas que estamos desarrollando. Conforme vayamos pasando las semanas, vamos a ir aplicando más temas, más metodologías, vamos a hacer también lo que son diálogos, vamos a hacer listening y vamos a hacer muchos temas más que son súper sencillos también, ¿ya? Entonces vamos a hacer más que nada aquí un vocabulario, colors, ¿ya? En esta primera columna tenemos lo que es el español y en la segunda columna tenemos lo que es el inglés, ¿ya? Y obviamente acá he puesto los respectivos colores también, ¿ya? A ver, yellow, amarillo, pink, rosa, purple, morado, blue, azul, orange, naranja, green, verde, white, no se dice white, se dice white, blanco, gray, gris, red, rojo, black, negro. De nuevo, yellow, amarillo, pink, rosa, purple, morado, blue, azul, orange, naranja, green, verde, white, blanco, gray, gris, red, rojo, black, negro. Ya muchos de nosotros confundimos y decimos, profesor, el black es blanco. No, black es negro, blanco sería white. Ya no olvidarse, muchos de nosotros a veces decimos, profesora,
Black es blanco, ¿no? Por ahí quizás por las primeras sílabas, por ahí que se puede sonar un poco similar, pero no es así, ya no confundirse. White es blanco. Se escribe white, pero se pronuncia white, no olvidarse. Y obviamente el negro se dice black. ¿Ya? Vamos a hacer entonces conmigo, repeat with me, the pronunciation of colors, ¿ya? Repitan conmigo la pronunciación de los colores. A ver, solamente el inglés, ¿ya? Yellow, pink, purple, blue, orange, green, white, gray, red y black. Muy bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo nuestro tema. Cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben, escribirme al WhatsApp. Y los ejercicios ya les estaré haciendo llegar. See you next class, students. Goodbye.